Hubo un tiempo en el que los circos eran una ventana al asombro y lo inimaginable. En medio de aplausos y luces, personas con talentos insólitos o apariencias extraordinarias desafiaban las normas de la época, convirtiendo sus capacidades en espectáculos difíciles de olvidar. Stefan Wiebrowski. Imagina un niño con una cabellera tan densa que ni el peine más osado se atrevería a desafiar. Este es el primero de la lista, Stefan Wiebrowski, más conocido como Lionel, el hombre león. Nacido en 1890 en Polonia, tiene una peculiaridad que nadie esperaba. Todo su cuerpo estaba cubierto de un espeso pelaje como resultado de una condición llamada hipertricosis. Su madre, convencida de que su apariencia era el resultado de un ataque de león que presenció durante el embarazo, le entregó un promotor de espectáculos cuando apenas tenía 4 años. Este lugar se convirtió en su hogar con el que recorrería el mundo mostrando su aspecto inusual, casi feroz. Sin embargo, Stefan era conocido por su amabilidad, inteligencia y dominio de varios idiomas. Con su actitud tranquila y educación autodidacta, desafió las expectativas del público, convirtiéndose no solo en una atracción curiosa, sino una prueba de valentía. Isaac W. Sprague. Isaac fue una figura intrigante con los espectáculos de fenómenos. Nacido en Massachusetts en 1841, Sprague tuvo una infancia normal hasta que a los 12 años comenzó a perder peso de forma alarmante después de una enfermedad inexplicable. Sin importar qué comiera, se volvía cada vez más frágil, llegando a pesar solo 19,5 kilos en su adultez. La medicina de la época no logró identificar la causa, pero muchos creen que podría haber sufrido de atrofia muscular progresiva. Lo cierto es que, incapaz de mantener trabajos regulares, comenzó a trabajar en el circo, ganando fama como el hombre esqueleto, el más flaco del mundo. Con el tiempo, a pesar de su deseo de retirarse, la necesidad de dinero lo llevaba de regreso al escenario una y otra vez hasta que murió en 1887 con su cuerpo marcado por una vida de exhibiciones. Johnny Eck. Johnny vino al mundo un 27 de agosto de 1911 con una malformación congénita rara conocida como agenesia sacra, para la que le faltaba parte inferior del abdomen y piernas. Sin embargo, esto no impidió que se convirtiera en una verdadera figura del circo, el cine, pintor, músico, titiritero e ilusionista. Más conocido como Half Man o medio hombre, tenía todo lo necesario para estar frente al público. Era fotogénico, apuesto, se expresaba bien y desde pequeño era muy popular. Pese a medir solamente 45 centímetros, Johnny tenía una fuerte personalidad y pensaba que era capaz de hacer cualquier cosa, pero lo que lo llevó a la cúspide de su carrera fue el famoso truco de magia de cortar a las personas por la mitad, donde participaba su hermano mellizo que no tenía ninguna discapacidad. Fue gracias a ese número de circo que llegó a convertirse en un personaje principal de la película de culto Freaks, dirigida por Ted Browning, obteniendo varios papeles más como un raro favorito de la industria de aquella época. Una vez retirado de la vida pública, vivió hasta poco antes de cumplir los 80 años en su casa de Baltimore, su ciudad natal. Con los años y gracias a figuras como él, la palabra freak cobró un nuevo significado, refiriéndose a la idea de ser diferente y celebrarlo. Slitsy. Más conocido como cabeza de alfiler en los espectáculos de circo, este hombre fue una figura fascinante y a la vez trágica de la cultura del entretenimiento a comienzos del siglo XX. Nacido alrededor de 1901, posiblemente en Nueva York, Slitsy padecía microcefalia, una condición que dejó a su cerebro y cráneo anormalmente pequeños, además de una discapacidad intelectual severa que le otorgó la mentalidad de un niño de 3 años. Y por eso era considerado un monstruo despojado de toda humanidad. Sin embargo, esta condición lo llevó a ser una estrella del espectáculo, actuando en circos de renombre como Ringling Bros. Y Barnum and Bailey's, donde era presentado a menudo como mujer con títulos como La Última de los Aztecas o La Chica Mono, para añadir valor de shock a la actuación. En 1932, su fama llegó a niveles inesperados tras aparecer en la película Freaks, donde sus senjices cautivó al público y lo convirtió en una verdadera estrella hasta la muerte en 1971. El príncipe Randian. Esta fue sin duda una de las estrellas máximas del circo Freaks de los años 30, que todos los días se colmaba de personas en Coney Island, Brooklyn, Nueva York, y con solo verla no hace falta imaginar de qué. Más conocido en su época como el hombre oruga, su aparición generaba al mismo tiempo admiración y terror, pues era simplemente una cabeza y un torso metido en un traje completo a rayas rojo y blanco. Sin embargo, una vez en el escenario, hacía su show frente a cientos de fanáticos, encendiendo un cigarrillo, simulando rasurarse, usando su boca junto con otras tareas cotidianas que parecían imposibles. Su apariencia inusual se debía a que padecía del síndrome de tetra amelia, una enfermedad con un bajo pronóstico de supervivencia, donde el cual Randian luchó
toda su vida, pero no le impidió ser sumamente culto, hablar varios idiomas y hasta dejar boquiabierto a cientos de personas con sus hazañas en el escenario. Tanto es así que sus capacidades inusuales lo llevaron a la pantalla grande, también en el icónico film Freaks, que aún hoy es una obra maestra por completo e insólita. Alice Elizabeth Doherty. El estado norteamericano de Minnesota fue el escenario para el nacimiento de una niña especial el 14 de marzo de 1887, Alice Elizabeth Doherty, quien además de unos grandes ojos azules tenía un cabello rubio de casi 5 centímetros de largo creciendo por todo el cuerpo y especialmente su rostro. Al igual que el niño con rostro de león, padecía de hipertricosis, que también puede conocerse como síndrome del hombre lobo. Este es un comienzo avergonzoso de sus padres, pero pronto vieron a la niña una oportunidad de ganar dinero. Así, desde temprana edad, Alice fue expulsada por su padre como una atracción en Minnesota, y luego en una especie de gira por todos los Estados Unidos. A medida que crecía también lo hacía su pelo, que en la adolescencia tenía unos 15 centímetros de largo. A pesar de estar cansada de los focos y querer abandonar todo, ella siempre era pura simpatía, hasta que por fin logró retirarse cuando su familia tuvo un buen pasar y poco se supo de su vida desde ese entonces. La única noticia que trascendió fue su fallecimiento en 1933 a los 46 años de edad. Frank Lentini. El italiano Francesco Lentini llegó al mundo en 1889 causando terror en su partera para luego convertirse en un auténtico fenómeno de 3 piernas, 16 dedos y 2 genitales completos. El niño, que había absorbido parte del cuerpo de su hermana en el útero de su madre, tenía una pierna extra que brotaba del costado de su cadera derecha con un cuarto pie. Y quitárselo era riesgoso, pero luego de una infancia pobre y recluida en 1898 pudo hacerse un lugar como atracción de circos freaks que, además de instalarse en Nueva York, recorría todos los Estados Unidos. Casi siempre era el encargado de cerrar los jokes y el locutor se esforzaba cada noche por encontrarle un nuevo apodo para alargar la espera y generar expectativas del público. Así fue señalado como el siciliano de 3 patas, la mayor maravilla médica de todos los tiempos, o a veces simplemente como el gran Lentini. Charles Sherwood Stratton. Este pequeño gran hombre, más conocido como el General Tom Thumb por el personaje de Pulgarcito, nació en 1838. Irónicamente era un niño más grande de lo normal, pero desde sus 6 meses dejó de crecer. A partir de los 9 años, su crecimiento se reanudó lentamente a partir de los 18, alcanzando una estatura de 89 centímetros y como adulto pesaría unos 32 kilos y apenas superaría el metro de altura. Sin embargo, aprendió a cantar, bailar y hasta imitar personajes famosos, lo que le sirvió para triunfar como la principal atracción del circo de P.T. Barnum. Con el tiempo llegó a ser un hombre adinerado con recursos suficientes para poseer incluso un yate a vapor. Se casó en un evento multitudinario que llamó la atención de todo el mundo y hasta fue recibido en la Casa Blanca. Lo más curioso es que nunca supo la razón de su enanismo, a pesar de que los avances en rayos X no se reprodujeron hasta varios años después de su fallecimiento en 1883 a sus 45 años. Grady Stiles. Grady, nacido en 1937, padecía electrodactilia, una deformidad genética que hace que las manos y pies se asemejen a pinzas de langosta. Aunque al nacer en una familia de artistas de circo, esta condición se convirtió en una gran oportunidad para volverse una atracción, como el niño langosta. Al crecer conoció el amor, se casó y tuvo 2 hijos, uno de ellos con una misma condición, pero entonces su vida comenzó a tomar un giro bastante oscuro. El joven, que se movía en silla de ruedas y gateaba debido a su afección, recurrió al alcohol para tapar el dolor de ser diferente, lo que lo transformó en un personaje violento tras bambalinas. En 1978 le quitó la vida al prometido de su hija con un disparo de escopeta, pero evitó la cárcel argumentando que su discapacidad no le permitía el encarcelamiento. Y finalmente en 1992 su esposa e hijo contrataron a un vecino para que se deshaga de él, cansados de su abuso y amenaza constante. Si tal parece que no todo el circo era color de rosas después de todo. Chang y Hank Bunker. Estos 2 hombres estaban tan unidos que ni el destino pudo separarlos. Chang y Hank Bunker nacieron en 1811 en Siam, lo que hoy es Tailandia, y fueron los que dieron origen a la palabra siamés. Unidos por el tórax, los hermanos hicieron lo impensable para su época. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Después de ser descubiertos por un empresario británico cuando tenían 17 años, recorrieron el mundo asombrando a multitudes con su sincronía perfecta e ingenio. Pero no se contentaron con ser meras atracciones de feria. Se establecieron en Carolina del Norte, compraron tierras y se casaron con 2 hermanas.
Sí, 2 hermanas, y no solo eso, entre ambos tuvieron 21 hijos. Chang, quien era más dado a los excesos, falleció primero en 1874. Eng, unido a su hermano incluso en la muerte, falleció solo unas horas después, confirmando que su vínculo era mucho más profundo que el tejido que los unía. Edward Mordrake. Esta es una de esas historias que se cuentan de boca en boca y cuya realidad parece superar la ficción. Se trata de un apuesto noble inglés que tenía un defecto aterrador, un segundo rostro en la parte posterior de su cabeza. El nombre de Edward Mordrake ha estado desde siempre envuelto en misterio y leyenda. Según relatos del siglo XIX, este segundo rostro maldito, como se lo describe, no podía hablar, pero se decía que era capaz de llorar, reír y susurrar cosas horribles a Edward, especialmente durante la noche. El joven estaba prácticamente torturado por esta cara demoníaca, no solo por cambiar su aspecto, sino por constantemente maldecirlo, y solo él podía escucharla, y durante años rogó a los médicos que lo separaran de ella, pero nadie se atrevía a realizar una cirugía tan peligrosa. De acuerdo con los relatos, Edward se volvió cada vez más recluido y angustiado, incapaz de soportar la carga, y finalmente terminó con su vida a los 23 años, dejando en una carta instrucciones para deshacerse del rostro, para que no siguiera atormentándolo en la muerte. Sin embargo, déjame decirte que no existe evidencia documentada que confirme la existencia de Edward Mordrake. La historia probablemente se originó a partir de relatos sensacionalistas publicados en la prensa del siglo XIX. A pesar de su dudosa veracidad, su trágica leyenda ha capturado la imaginación popular, apareciendo en obras de teatro, literatura y series de televisión, convirtiéndose en un símbolo del miedo a lo desconocido y el tormento psicológico que puede esconderse tras un simple rostro. Ella Harper. Ella Harper, apodada la Chica Camello, nació en 1870 con una rara condición que hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás, lo que la llevó a caminar en 4 patas. Sin embargo, aunque para algunos parecía salida de una película de terror, la decidió que si iba a destacar sería su manera, entonces se unió a los espectáculos de fenómenos a los 12 años, convirtiéndolo rápidamente en una estrella de circo a finales del siglo XIX. Así todo, Harper no se dejó llevar por los focos. Tras algunos años, mientras ganaba un abultado sueldo por una actuación inusual, optó por retirarse y seguir su verdadera ambición, que era conseguir una educación formal. Harper tomó su singularidad y la convirtió en su boleto para una vida más tranquila, demostrando que a veces incluso los caminos menos frecuentes son capaces de llevarnos a los destinos más extraordinarios. Joseph Merrick. Joseph nació en Inglaterra en el año 1862 y desde ese mismo momento fue rechazado por su aspecto. Tenía un brazo largo, pies enormes, una columna en zigzag, no tenía nariz y la cabeza le crecía hacia un costado rodeada de bulbos amontonados. Era quizás el hombre más deforme que alguna vez había nacido. Completamente solo, trató de sobrevivir como vendedor ambulante hasta que el desprecio lo llevó al hospicio, pero luego recordó los espectáculos de circo y se ofreció en una empresa que no dudó en colocarlo como estrella del show. Así se ganó el apodo del hombre elefante, y no por sus orejas o protuberancias, sino por su piel rugosa, gruesa, agrietada y de color gris. Con solo verlo la gente gritaba o hasta se desmayaba. Con el tiempo su apariencia fue ganando fama, como tras la decadencia del circo quedó en la calle. Entonces un médico llamado Frederick Travis lo acogió en su hospital. Lo que más le sorprendió fue descubrir que detrás del monstruo había una persona normal, inteligente y sensible, pero sus deformaciones se pronunciaban día a día hasta que su enorme cara le provocó una asfixia a los 28 años de edad. Aún se lo recuerda como un ser único, tanto como le fue su padecimiento. Julia Pastrana. Hace mucho tiempo vivió una mujer conocida como la mujer más fea del mundo. Nacida en 1834, Julia Pastrana tenía su cuerpo y principalmente su rostro cubierto de vello oscuro debido a la hipertricosis, pero además padecía de hipertrifobia gingival que le daba unos labios inusualmente gruesos, por lo que todos lo comparaban con un simio. Pero Julia no era solo una mujer con una apariencia única, tenía una voz melodiosa, hablaba varios idiomas y era una gran bailarina. Descubierta por un promotor de espectáculos, Julia fue llevada a Estados Unidos y Europa, donde su rareza fue explotada como una atracción de circo. Durante su gira se casó con su manager, Theodore Lent, quien no dudó en lucrar con su peculiaridad. Julia tuvo un hijo en el año 1860 con alguien que compartía la misma condición, pero lamentablemente ambos perdieron la vida poco después del parto. Lo más macabro, sin embargo, vino después. Su esposo, en un acto de crueldad sin límites, embalsamó sus cuerpos y lo exhibió como curiosidad. Fue en 2013, más de 150 años después de su muerte, que Julia finalmente fue enterrada en su tierra natal, México, demostrando quién era el verdadero monstruo en la historia. Wang, el hombre unicornio.
En las revistas de neurocirugía aparecen registrados casos de cuernos en personas aproximadamente desde el siglo XVI. Se trata de protuberancias en la piel que debido a la temprana medicina no tenían una explicación clara y a menudo quienes la llevaban alcanzaban un estatus mítico. Entre ellos el mejor ejemplo es el de un hombre llamado Wang, al cual todos comenzaron a llamar hombre unicornio, un simple granjero de Machukuo que fue descubierto en 1930 por un banquero ruso de pura casualidad. El hombre logró tomar algunas fotografías con su permiso, pues apenas podía creer que aquella escena fuera real a los ojos. Wang tenía en la parte posterior de la cabeza un cuerno de 14 centímetros de longitud que lo convertía en un ser realmente especial. Tanto es así que el famoso Robert Ripley intentó localizarlo una vez, pero el hombre simplemente prefirió desaparecer de la faz de la Tierra. Eso fue todo por hoy, pero no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros siguientes vídeos. Hasta la próxima.